Buenas tardes para todos, para todas los distinguidos amigos de la sección G. Este es el último tema, por cierto, hoy son las 5:52 según mi reloj, hoy 8 de noviembre de 2023. Nuestra última sesión en plan estudio de esta sección G, el curso de Derecho Romano, curso correspondiente al segundo semestre de la carrera de Abogacía y Notariado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les saludo cordialmente en esta nuestra última sesión de estudio. Nos vamos a poner de acuerdo en un momento acerca de unos temas importantes. Pues ya sabemos, es de todos conocido que el próximo día 15 estaríamos nosotros ya en plan de reunión pero esta misma vía virtual, pero en plan examen. Entonces, déjenme hacer el último ajuste aquí, que es lo que estoy buscando. Y ya me comunico, permítanme 2, 3 cosas. Bueno, no encuentro, vean, al momento de saludarles en esta última clase, francamente me da a mí particular preocupación por dejar establecidos los parámetros de esa cita que vamos a tener el próximo día 15. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir platicando porque quisiera que me acompañen a ver mi escritorio y así hacer el chequeo de las fechas de cómo está esto del calendario, porque sí sabemos que para el día 15 así estamos citados en examen. Vean, nosotros, aquí tengo mi calendario, entonces, si este es noviembre y el día 15 es, como dirían las personas, los viejitos, mis compañeros de hoy en 8, quiere decir que con ustedes, que es la sección G, la última sesión que tendríamos sería la de el 13. Yo el 13 de febrero, el 13 de noviembre ya no pienso conectarme a las clases porque entonces tendría que avanzar otro punto y alimentar más el contenido. Y en realidad yo ya hoy estuve preparando mi examen hasta dónde va a llegar, por un lado, y por otro lado, el hecho de dar entonces el día 13 a ustedes, pues me descuadra con relación a las otras secciones que también trabajo con ellas y pues a las otras secciones yo ya no tengo chance de darles clase porque martes no tengo carga académica y las otras secciones reciben clases los jueves. Los miércoles, que es el día del examen, jueves y viernes. Entonces, por eso es que hasta aquí, hasta el día de hoy, vamos a tener una clase de contenido, que sume contenido al examen, por decirlo de esa manera. En cuanto al medio por el cual van a tener ustedes acceso al examen, siempre nos vamos a quedar con nuestro bendito Classroom en la manera que nosotros lo hemos trabajado. Es decir, que yo a través de a través de este usuario de Classroom, en donde tengo mi mente alumbrada, ahí a través de este usuario, que es con el que nos conectamos, yo les comunico por el tablón el código del examen y ustedes hacen favor el día 15, a la hora señalada, de ingresar a través
de la barra de Classroom a una nueva sesión que es, y ahí ingresan el código como lo hemos hecho en días anteriores. Bueno, eso con respecto a la cita. Con respecto al contenido, sí recuerdo que hemos señalado que el contenido del del último examen va a comprender desde el tema de los bienes y con toda la clasificación de los bienes, de las cosas, de los bienes, de la propiedad, de las formas de obtener la propiedad, de qué es la utilidad, de los frutos. Y con respecto a este tema, recuerdo que el último día les hice yo a ustedes la oferta de compartirles, que lo voy a hacer inmediatamente que termine esta clase, por la vía de este mismo Classroom en el tablón. Les voy a compartir en plan texto el resumen de toda esa unidad de los bienes, la propiedad, los frutos, esas cosas. Bueno, solo la de los bienes, ¿verdad? Hasta donde están los frutos y los frutos naturales y civiles. Eso es lo que les voy a compartir en plan ayuda. Lo demás es lo que hemos visto, lo de la familia romana, lo del parentesco, pero les comparto esto sobre todo de los bienes, porque de eso sí voy a poner yo unos problemitas que van a ser alrededor de unos 4 problemas que tienen que ver con la clasificación de los bienes y con también cómo se estudiaron las formas de los actos de disposición, por ejemplo. Entonces el que lo maneje, el que lo ha leído, va a saber contestar a las interrogantes de esos razonamientos, que son básicamente razonamientos esos. Y qué más, para hoy, en realidad les digo que ahora que están ustedes viendo mi escritorio, aquí estaba trabajando lo relacionado al examen, mira, porque aquí estaba pensando cómo les iba a poner a ustedes para que pudieran identificar un X mandato, un X contrato, por ejemplo, y que ya solo lo pusieran y pues compartírselos de esa manera. Por ejemplo, aquí estaba el mandato y esto del mandato yo se los trasladaba, pues es un ejemplo, es lo que estaba haciendo, y aquí les ponía la definición, los elementos serían los elementos personales, el mandante, por ejemplo, mandante y mandatario, y poner algún problema, pero fíjate que la verdad es que como a mí no me gusta andar, como les dijera, y para eso sí doy la cara yo, porque fíjate que a mí lo que no me gusta es como andar uno amenazando con el petate del muerto o decir cosas. La verdad es que tenía esa cuestión en preparación, pero ahora mismo que traté yo de hacer mi clase no me dio tiempo para poderla compartir con calidad, y entonces creo yo que va a ser agregarle más contenido al examen y de repente los confundo o no les va a dar tiempo para estudiarlo. Entonces voy a omitir esta última unidad de lo del examen y nos quedamos así con las situaciones hasta donde nosotros nos vimos con lo del parentesco, las líneas, los grados del parentesco, y si les parece ahí nos quedamos para que sean menos preguntas y menos temas, pero creo que así lo vamos a hacer. Entonces, quiere decir que, bueno, eso sería por un lado, porque por otro lado, sí tengo aquí elementos como para poderles compartir, solo que no los tengo editados, lo que iba a constituir mi clase de esta tarde-noche. Así que no sé si lo incluyo
Me da a mí, me late que va a ser un poco accidentado y francamente no sé, porque creo que de lo que tenemos podemos sacar igualmente bastantes preguntas, ¿verdad? Así que con eso, con esa situación, sin embargo, recuerdan ustedes que teníamos hasta aquí los grados, las líneas del parentesco, la última, esto sí lo vimos y lo vamos a ver, la patria potestad. Y me recuerdo que hasta aquí llegamos, sí, hasta la patria potestad. Y entonces hasta la patria potestad, que fue el último tema que vimos, hasta ahí vendría el examen final. ¿Estamos de acuerdo en eso, estimados amigos y amigas? Porque miren, aquí todo, ya ven ustedes que yo siempre identifico la sección, identifico mi nombre y lo que hacemos, porque todo lo que nosotros hacemos de alguna manera queda grabado y todo esto lo estamos haciendo para quedar de acuerdo en el contenido del examen final, que es para el día 15. Entonces, mi pregunta sería si quedamos con la patria hasta de los bienes hasta la patria potestad. Sí, licenciado, por mi parte estoy de acuerdo. Excelente, Lick. Sí, licenciado. Entonces yo solo quedaría pendiente de enviarles en un momentito, en un momento, ¿no? Bueno, una vez cierre esta sesión, les voy a compartir a todas mis secciones la misma oferta que les hice a ustedes, es decir, el resumen en plan texto de esa unidad desde los bienes hasta los frutos, que creo que sean los frutos civiles y naturales, esa clase, ¿verdad? Y entonces así ya le entramos. ¿Qué tipo de...? Licenciado, dispense. ¿Cómo no? No sé si... Es que a mí me interesa, no sé si pueda, que... Bueno, no nos incluye en el examen este último tema de los contratos, pero se nos lo puede compartir para tenerlo como lectura. A mí sí me gustaría tener ese su documento para tenerlo como para mi biblioteca virtual. Como para que quede. Para que nos quede más que todo como lectura y ya que ya no entre en el examen, pero al menos porque tener ese documento, al menos a mi parecer, sería para mí bastante... Bueno, mira, yo creo que vale la pena porque de todas formas, lo que haría, porque los contratos, todos los contratos, obviamente es lo que no podríamos ver, pero la definición de qué es la contratación civil romana y que dentro de todos esos estarían unos y otros contratos, los que veríamos nosotros serían unos nada más. Por ejemplo, por ejemplo, el mandato, déjame ver aquí afuera, les pediría yo, vamos a ver, para tratar de ordenar. Son ahorita las 6 de la tarde, tenemos hasta las 7, yo creo que lo podemos hacer todavía. La cosa es que no lo voy a incluir en el examen, porque no van a decir que si no van a decir que por mi culpa fue. Lo que pasa es que vale la pena porque fíjate que así me da a mí la oportunidad de poner por lo menos un par de... no es en plan venganza tú ni nada, porque lo que sucede es que todavía están viendo mi escritorio, ¿verdad? Sí. Entonces lo que sucede es que yo tengo esta clasificación así, ¿verdad? Lo que les puedo hacer es llenarles, por ejemplo, como lo he hecho aquí con el mandato, estas definiciones, por supuesto, y lo que veamos, esos son los contratos que entran, ¿verdad? Solo los que veamos. Y esos serían los contratos que van a entrar en los problemas que yo pondría. Ay, mejor ni hubiera hablado, eso es una caída mía, ahora me van a decir que por mi culpa. Pero si fíjate que una bala más, una bala menos, eso no es pues, la verdad es que estaríamos saliendo con buen paso de las cosas. Pero son los que veamos. De todas maneras, por no dejar de darlos como ejemplo, por ejemplo, este del mandato que es tan importante, tan conocido,
y que en realidad estos son solo unos de los que yo pensaba dar: la fiducia, el depósito, el mandato, la gestión, la sociedad, la compraventa, el arrendamiento, el contrato estimatorio, la permuta, el seguro, el préstamo. Todos estos obviamente no me da tiempo a compartirlos hoy, pero podríamos ver estos. Entrémosle, vamos a ver cómo nos toca. Bueno, pues entonces lo único es que me van a disculpar que no tenga la misma, digamos, técnica de los otros días, porque lo voy a tener que hacer de esta manera, se me ocurre a mí, un poquito improvisada. Entonces, en lugar de irles pasando diapositivas, lo que voy a hacer yo es desde este mi escrito, subrayarle las partes conducentes para que ustedes tengan como tú decís en sus documentos, algo escrito. Así que de los contratos, lo que nos interesa a nosotros es saber que en el sistema contractual romano, el contrato representa, es esto, ¿verdad? El contrato representa una de las diversas fuentes de las obligaciones que daban lugar a las denominadas acciones de buena fe, ¿verdad? Estas serían aquí. Ay, Dios, esta cosa no me gusta usarla así, pero espérate. En inicio es donde está. Aquí. De buena fe, que correspondía a obligaciones bilaterales recíprocas que tienen un régimen más flexible. Bueno, hasta ahí. Hasta las acciones de buena fe aquí. Entonces, cuando se habla de consensualidad en los contratos, se refiere la consensualidad en los contratos en el derecho romano, se refiere evidentemente a el consentimiento de las partes. El consentimiento es en el derecho civil hasta hoy la parte más importante de la contratación, porque la voluntad de las partes, el respeto a la voluntad de las partes plasmada en un documento, en un contrato, incorpora el respeto al libre consentimiento. Y por cierto, el derecho civil, que es lo que nosotros compartimos como derecho romano, siempre privilegia eso, el libre consentimiento, la libre contratación. Por eso se criticaba, digamos, en el derecho público, cuando se habla del surgimiento de nuevas ramas del derecho, que en algunos temas se debía delimitar, decían, la libre voluntad de las partes, porque el derecho civil que abandera la libre contratación, es decir, respetar el consentimiento de las partes, es decir, respetar el texto de un contrato e interpretar que en la manera que está escrito las partes se obligaron y que eso genera para ambos derechos y obligaciones que se deben respetar de la manera en que aparece ahí plasmado. Eso parece una situación inequívocamente correcta, pero dentro del contexto de algunas ramas del derecho, especialmente en las sociales, como surge después el derecho afectado por la sociedad el derecho del trabajo, ahí, por ejemplo, sí se limita el libre consentimiento de las partes. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo, por ejemplo, el derecho laboral, pertenece a una rama diferente, que es el derecho público. Y en consecuencia, por ser derecho público, deben someterse las partes de un contrato a lo dispuesto en las leyes por el Estado. Cosa que no pasa con el derecho civil, porque el consentimiento es lo que se privilegia, la libre contratación, el sistema de libre contratación, que fue la que se privilegió desde tiempos
del derecho romano. Aquí te pongo yo en esta resumen que en el derecho romano solo se consideraban contratos aquellos acuerdos típicos reconocidos por el jus civil, y esto es lo que nos importa a nosotros, igual que le siguió importando al derecho civil, solo aquellos acuerdos, porque claro, después iban a generarse con la evolución de las sociedades otro tipo de situaciones sobre las cuales las partes tenían que acordar, como este último caso que te digo yo del derecho laboral que surge ya aquí recientemente en las postrimerías, en los albores del siglo XX, ¿verdad? Y bueno, con la revolución industrial es que empieza a generarse todo eso del derecho laboral, ¿verdad? En el siglo XIX. Pero la situación es esta, que el consentimiento es la parte más importante de la contratación civil, que es la que nosotros vamos a ver. Entonces, siempre los contratos en el derecho romano se celebraban conforme lo dictaba la costumbre y según la validez de los contratos, que dependía, como ya dijimos, aquí está lo que yo te decía, del acuerdo de voluntades entre los contratantes y que no existiera el error o vicio en la declaración de voluntad. ¿Qué sería el error o vicio? El error es que se documentara de una manera diferente por no estar bien entendido un contrato en cuanto al tiempo o la materia. Y el vicio, que hubiera forzado el consentimiento en el sentido de que una de las partes fuera obligada a través de la fuerza, de una amenaza, de ese tipo de situaciones. Entonces, necesariamente los contratos, por cierto, como lo vamos a ver ahí después, implican que siempre en todos los contratos, siempre hay un riesgo que afecta a todos los contratos. El riesgo de que alguien no los cumpla, y entonces esto evidentemente debe, con el perfeccionamiento y el uso que tiene la contratación, se va deduciendo con las consecuencias a través de poder compensarse de otra manera para poder soportar ese riesgo. Y esto es de lo que habla básicamente esta situación en este párrafo, que a todos los contratos que son obligatorios para ambas partes, y consiste entonces en que alguien tiene que soportar el riesgo del perecimiento de la cosa una vez perfeccionado el contrato, estando aún la cosa en poder del sujeto pasivo de la relación jurídica y antes de haber sido entregada al sujeto activo. Porque las cosas no son a veces así como dando, pero como lo que sucede es en el contrato, lo que se supone es que hay buena fe. Hay maneras prácticas, porque ya no pueden quedar documentadas, de cómo resolver el riesgo. Bueno, pueden quedar documentadas pues haciéndose en cláusulas que por la falta de cumplimiento se obliga a tal contratante a al saneamiento de ley, a responder por los vicios que hubieran ocultos y ese tipo de cosas. Así se pueden hacer. Y la gente que también en los contratantes hacen su parte para tratar de minimizar los riesgos cuando en un contrato, por ejemplo, se compra una casa, digámoslo de esa manera. Y en ese momento
ya ves tú que la persona dice, pues sí vendo este bien inmueble XXX a tal precio, hacen el contrato, pero en ese momento podría incluso la persona que está comprando llevar el dinero, pero diría, y a ver si me la van a si me van a inscribir ese contrato, aunque lo firmemos ahora, si no me lo inscriben por alguna cuestión que esté. Bueno, ese tipo de vicios son a los que se refiere esto, que a ese tipo de riesgos, perdón, es a lo que se refiere esto, que siempre hay en todas las cosas un riesgo. Uno trata de minimizarlos en la práctica actualmente. Por ejemplo, cuando se hace una transacción, ya ves que antes dar un cheque de caja, por ejemplo, era garantía de que tenía respaldo el cheque, pero en la práctica cada vez la gente mañosa va prosperando más y se dieron casos de que los cheques de caja son falsos. Entonces ya para subsanar esos riesgos, para poderlos sobrellevar, mejor ahora se constituyen los notarios y van a verificar el cheque primero, si tiene fondos, una serie de cosas. Bueno, pero eso sí ya no tiene uno control. De lo que uno tiene control, en realidad es del contrato en sí mismo en cuanto a su forma. Y entonces así hay, bajo la misma contratación, todos los contratos civiles que nosotros conocemos, por lo menos los contratos civiles que se llaman típicos, que son los que se considera la legislación civil y que están, cuando decimos típicos es porque el catálogo de nuestra ley ya lo consideran. Han devenido de estas instituciones de contratación romana, por ejemplo, el depósito. El depósito es un contrato por el cual una persona admite dos nombres, competente o depositante, que es el mismo. Ese es un elemento, ese es uno de los elementos personales. Y el otro, el que recibe, el depositario de una cosa mueble, es el que recibe, el depositario es el otro elemento personal, recibe una cosa mueble con el fin de custodiarla, de guardarla, puede ser gratuitamente, el depósito puede ser también oneroso, porque que me lo guarde por un precio pudiera ser, pero aquí lo vamos a ver en su institución original, que era gratuita, y como es solo depósito, pues que le restituya el depositario a la persona que es dueña, el depositante, pasado cierto plazo, o si no, a requerimiento del depositante. Entonces aquí este contrato lo vamos nosotros a ver con esto. Aquí está el depósito y entonces aquí tenemos el depósito, es un contrato XX y ya ves tú, así es como le voy haciendo yo, es un contrato por el cual una persona que admite dos nombres. Bueno, entonces aquí le vamos a decir que admite dos nombres, ¿no? Una persona. Bueno, aquí están. En los elementos personales, competente o depositante, y el otro elemento, ¿cuál es? Depositario. Bueno, entonces este es el contrato de depósito, este lo vamos a ver. Aquí ya tengo este, que es el de la fiducia. No sé si ahí se lee bien, pero este contrato, la fiducia, el propietario de un bien confía la propiedad a otro llamado fiduciario, con la obligación de restituir la propiedad en determinado momento al fiduciante o a otra persona designada por él. No confundir con este, porque aquí lo que pasa es que entrega una cosa mueble a fin de que la custodie, mientras que aquí entrega la propiedad de cualquier cosa. Puede ser una casa, puede ser
un bien mueble, lo que sea, pero aquí está entregando la propiedad, aquí solamente está depositando una cosa, es diferente. Luego tenemos el mandato, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos personales del mandato? El mandante y el mandatario. Entonces aquí el mandato es el contrato por cuya virtud uno de los contratantes, que es el mandatario, se obliga a cumplir gratuitamente el encargo de la otra persona, que es el mandante, y le hace llevar a cabo consiste en llevar a cabo un servicio determinado o la total gestión de un patrimonio, pues, una encomienda, ¿verdad? Que le haya hecho el mandante. Ahí ya van 3, mira. Y luego tendríamos, vamos a ver qué otro, yo creo que con eso ya, mira, hay clases de mandatos, pero yo creo que esto sí, aunque lo vamos a ver, diría el distinguido compañero, esto sí no lo voy a preguntar, porque existía, por ejemplo, en el depósito, es que esto es lo que pasa, que ya se nos va a hacer más largo. En el mandato estábamos, ¿verdad? En el mandato existían, por ejemplo, el mandato mia gratia, que es el encargo que tiene interés exclusivo para el mandante. ¿Sí? Si el encargo tiene interés exclusivo para el mandante, se llama mandatum mia gratia, y entonces el mandatario se obliga a desarrollar una actividad en favor del mandante y transfiere a este los efectos de su actividad. Y por otro lado estaría el mandatum aliena gratia, que es el mandato en beneficio de un tercero. Y en él, el mandatario debe rendir cuentas de su gestión al mandante. Fíjate, esta es la cuestión. Y no al tercer beneficiado con su actividad. Se consideraba nulo, en cambio, el mandatum mia gratia si es establecido en interés exclusivo de un mandatario. Pues esto con las clases del mandato. ¿Qué otro podríamos ver aquí, mis distinguidos amigos de contratos? El contrato de gestión. El mandato de gestión debía nacer del acuerdo de voluntades de las partes. Había situaciones en que una persona actuaba como representante de la otra sin mandato, lo que originaba un negociorum gestio, también llamada simplemente como gestión. Esto es lo que nuestra legislación establece todavía como la gestión de negocios. Este contrato de gestión de negocios la gestión de negocios se puede desarrollar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, está establecido. El asunto es que siempre se puede, una persona lo puede llevar a cabo la gestión de negocios, pero siempre que sea en favor de aquel por quien está haciendo la gestión, no para obligarlo. Por eso, la gestión de negocios permite que una persona comparezca en representación de alguien, aunque no le haya otorgado mandato, para cumplir con algunas, el que está ejercitando la gestión, cumple la obligación de su representado, de aquel porque está ejerciendo la gestión, porque le beneficie. Es decir, en una figura, digamos, de comprar una propiedad. Muchas veces se ha dicho, aquí en Guatemala la gestión de negocios permite sin mandato comprar a nombre de alguien. Digamos, yo puedo en nombre de un hermano, de familiares dentro de los grados de ley,
apersonarme en una compraventa que favorezca a ese mi familiar al que yo represento en la gestión. Y me lo deberían de inscribir. El mandato sería, ¿por qué? Porque a él sería válido, porque a él le favorece. No pasa así si fuera una obligación en la que yo quiero, ni modo, en gestión de negocios quisiera yo vender. Eso no se puede. Obligar o disponer de cosas de un familiar para disponer, no, pero para cuestiones que le beneficien, sí. Por ejemplo, se habla de la gestión de negocios cuando llega una persona, suponete que pudiera ser, y esto es bueno, este ejemplo, poner atención de la gestión de negocios, porque voy a ponerlo, se me ocurre como una pregunta de examen, este problema, que llega a la finca de un sujeto X, el proveedor de heno y de alimentos para los animalitos, ¿verdad? Llega a la finca a dejar todos esos encargos relacionados con los alimentos, el forraje para los animales y herramientas para el trabajo, y todo eso los llega a entregar el proveedor XX a la finca díganme ustedes un nombre, Octavio. A la finca de Octavio llega el proveedor de alimentos y forraje para animales y de herramientas a dejar un flete de dichos insumos. Pero sucede que Octavio anda de viaje en una provincia vecina y no va a regresar hasta dentro de un mes. Entonces, el vecino de Octavio, fulanito de tal, se presenta con el proveedor y le dice que él le va a pagar todas las insumos que le lleva a Octavio. En ese momento, él crea una representación de hecho, ¿verdad? En fact, una representación de hecho que se calificaría como una gestión de negocios. Pues claro, ni modo que el proveedor le va a decir, no, a usted no se la dejo. Pues si él, de todas maneras, los insumos los va a dejar en la finca de Octavio y se va a ir el proveedor bien pagado. ¿Qué de malo hay ahí? No hay ninguna situación anómala, no hay ninguna situación que perjudique a ninguna de las dos partes. Le hizo el favor, diríamos nosotros. Pero en realidad lo que hizo ahí fue intervenir el vecino de Octavio en una actitud de gestión, y lo que hizo al pagar las obligaciones de su vecino fue hacer una gestión de negocios. Y entonces ahí hay una, como dice aquí, mira tú, vamos a ver dónde decía, una representación espontánea que hizo el vecino de Octavio en eso que te estoy describiendo yo, ¿verdad? Porque de hecho le digo, fíjese que Octavio es mi vecino, es buen amigo, pero anda anda de viaje y él no dejó dinero, pero yo le voy a pagar, deje ahí los insumos y todo eso y los deja y no tenga pena, aquí está el dinero. Ahí él lo que ejerció fue como un representante espontáneo, pero lo que ejercitó fue un contrato de gestión, no necesita previamente estar autorizado. Y así fue la cosa. O pudiera ser que de todas maneras por allá le tiraran un cable al vecino y decirle, mire, fíjese que no está Octavio. Usted haría el favor de tal cosa. Y entonces, acto seguido, el vecino Octavio, como ya les narré, tomara las responsabilidades de pagar, pero que le dejen todo lo que implicaba aquella entrega
en la finca de Octavio. Esa es la situación. Ahí no hay ninguna anomalía, no hay ningún vicio, no hay ningún dolo. Lo único es que después, ¿verdad? Era una representación espontánea de las cuestiones esas, por supuesto, la gestión, si puso dinero el señor vecino de Octavio, se las va a tener que dar eh, el señor Octavio, ¿verdad? Lo mismo pasa, que decía yo, en el Código Civil. Esto es el contrato de gestión de negocios. La gestión de negocios está bien identificada en el Código Civil. Yo lo que no me recuerdo es exactamente en dónde lo vas a ver tú, pero está bien identificado la gestión de negocios. Por Vamos a ver. El gestor, aquí está, mira, el que sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro. Mira, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño, que sería lo que te decía. Y cesa la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se apersona en el negocio, como es el caso. Pero date cuenta de la antigüedad de estas instituciones, ¿verdad? Por supuesto que las cosas son así, el que espontáneamente, fíjate, aquí dice voluntariamente, se encarga de los negocios, el que sin convenio, mira, que es lo que el derecho romano trató de establecer aquí cuando dice que se representaba de manera espontánea. Entonces, en la gestión de negocios, en realidad no se requería cuáles serían los elementos personales del gestor y el representado. Serían los elementos personales. Aquí está. Aquí ya está, mira. Como ya vimos que en el mandato que es lo anterior, sí hay un acuerdo de voluntades porque hay un contrato, un convenio previo. Pero en la gestión no hay un mandato, sino que una persona actuaba como representante de otra sin mandato y se originaba la gestión que se llamaba negociorum gestio, llamada también simplemente como gestión. Entonces aquí lo vamos a cambiar para acá a nuestro cuadrito y aquí estaría la gestión. Y entonces aquí, ¿cuáles son los elementos personales? El gestor de negocios. Era la persona que actuaba sin el mandato y el representado. ¿Verdad? Pues no puede ser mandante porque no lo había mandado. Solo el gestor se apersonó. El gestor lo que hizo fue espontáneamente poner su representación. Entonces ahí ya tenemos el contrato de gestión, pero lo que suena muy interesante es ver la forma en que nuestra legislación establece exactamente como era el mismo derecho romano ese contrato. Y bueno, yo creo que ya con estos ya no le vamos a seguir echando más carga porque ¿para qué? Y así yo les pongo uno de estos. Les voy a poner a una variante un problema que tenga
la gestión de negocios, y a otra variante le voy a poner un problema que tenga el mandato, que como se parecen. Y yo digo que con eso nos vamos a quedar, mis distinguidos amigos. Todavía estoy representando, ¿no? Sí, Sí estoy presentando, ¿verdad? Yo no sé en dónde ni en dónde estoy. Estoy así está presentando su pasaje. Ah, bueno, aquí está. Entonces, digo yo que por aquí nos vamos a quedar hoy. Quedo entonces debiéndoles, pero para ya, porque ahorita van a ser las 7 de la noche, pero voy a buscar mi archivo en donde está la cuestión de los bienes, voy a pasarlo a plan texto, y antes de que se me olvide se los comparto a ustedes y mis demás secciones para quedar ya firmados de que hasta la patria potestad y el problema sobre el mandato y o el contrato de gestión. Ahí nos quedamos. Para mí ha sido todo un gusto, mis distinguidos amigas y amigos, que durante estos meses, poquitos, nos hemos comunicado a través de este medio, haberles hablado, haberles expresado un poquito de lo que es el derecho romano, tratarles de compartir parte de mis conocimientos, y pues uno trata de hacer lo mejor que puede, pero a veces puede uno bien poco también. Quisiera haberlo hecho de mejor forma. Sin embargo, como siempre digo, yo espero de todo mi corazón que encuentren ustedes gracia y favor en esta profesión que es bendecida. Con el tiempo, el abogado y el notario va creciendo siempre, no importa que hayan, como ahora ya hay, fíjate, yo todavía me colegié en el rango de los 7,000, ahora creo que ya el colegio de abogados llega más o menos como a los 40,000, no sé por dónde irá, ahorita la última vez que vi creo que eran 38, pero para una población que crece desmesuradamente, ahora sé yo que habrá al menos unos 20 millones de personas en Guatemala, ya con toda esa política de fronteras abiertas que tiene Guatemala y que pasa por aquí cualquiera y aquí se queda a vivir, porque ni modo, el país es bonito en recursos, tiene un montón de cosas, el ordenamiento es lo que no ayuda, porque aquí no se obedecen, no se aprecian ni siquiera algunas leyes elementales. Por convivencia la respeta los habitantes de la República, pero es bien difícil a veces, cuando se trata de temas que riñen con la política. Ya ven ustedes cómo son las cosas. Un día mandan unos y hacen con la ley y la justicia lo que quieren, con las cortes más altas hacen lo que quieren. En el pasado lo hizo la CICIG y Telmandana, ahora lo hace Yamatei y esta otra señora Consuelo Porras. Antes era una persecución política de la CICIG y de la corte que estaba supeditada a ellos y a los izquierdistas. Ahora es lo mismo, solo que al revés. Una corte supeditada a la corrupción de Yamatei y demás, y así es toda la vida. Qué desgracia. Pero a nosotros lo que sí nos corresponde es tratar a los profesores sobre todo, no trata de enseñar la ley, porque a veces se nos critica y se nos dice, pero es que ustedes enseñan y eso no se cumple. Ustedes dicen eso, pero en la práctica no se cumple. Pero la verdad es que a nosotros, nuestro mandato es enseñar lo que la ley regula, lo que es correcto. Ya que afuera haya otra práctica, pues eso va a ser nuestra labor, tratar de hacerle, pues, a través de nuestro ejercicio profesional, una Guatemala mejor. Y cómo no, a través de la educación de nuestros hijos, a través de no venderse uno por unos dólares más, una cosa de poderse uno guardar
a través del tiempo, de tanta tentación que da, porque hay gente que le dice, bueno, pues mire, ya todo está hecho, solo es de que usted firme. Sí, pero ya con eso, pero se va a ganar buen dinero, hombre. Pero ya con eso, ¿de qué me serviría? Después no va a poder la gente recuperar el buen nombre. Hay muchas cosas de que guardarse, pero con el tiempo, yo sí sé que ninguna riqueza, ningún buen nombre se hace de manera rápida y fácil. Todo cuesta. Y yo espero que las cuestiones también mejoren en cuanto a nuestra forma de compartir la docencia, porque a veces tuvo que este medio nos permite ciertas comodidades, pero también limita el factor ese de la presencialidad que es tan importante para las relaciones, para el crecimiento personal, para la misma pureza del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante la presencialidad, por lo menos en la verificación de ciertos exámenes, porque a través de estos medios no puede uno fiscalizar debidamente la pureza de los exámenes. Y vean, pues podríamos hablar más, ¿para qué les voy a aburrir? Ustedes conocen, igual que yo, las limitaciones que ha vivido la universidad los últimos tiempos, y de lo que sí quiero yo dejar claramente establecido a mi posición es de mi apoyo a las autoridades de mi facultad, particularmente a la junta directiva y a su decano Henry Arriaga, que pienso le tocó a esta administración un tiempo muy difícil, enfrentar problemáticas tan grandes como las secuelas de esa pandemia y luego también los problemas que se ligaron con esa confrontación que se dio entre la comunidad universitaria con motivo de las elecciones. Sin embargo, el decano y la junta directiva con buen tino han podido sacar adelante los procesos de los cuales ahora nosotros somos parte, y ya ven que tienen ustedes su acreditación de que han cursado este año y pues ahí andan las cosas. Así que siempre a través del tiempo mi gratitud para la junta directiva de decano Henry Arriaga, para ustedes en particular, distinguidos alumnos que son el motivo de ser de las clases, y yo espero que, como dijera aquel que les conté, que ninguno se pierda, sino que todos procedan bueno, ahí no sé cómo ese arrepentimiento es aquel, pero que a todos les vaya bien, que todos consigan sus propósitos, que todos logren sus metas. Un gusto haberles conocido a través de esta vía. Siempre les invito a saludarme si algún día tienen ocasión de reconocerme en la calle. Yo, como lamentablemente les digo que solo veo letritas y unas miniaturas que prácticamente no puedo ver porque aquí tengo mis cosas, ¿verdad? Pero yo les aprecio de todo mi corazón y de toda mi alma. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo en plan examen dentro de 8 días. El código lo comunico a través de este medio. Ya saben que es en la plataforma Classroom. Y desde los bienes hasta ¿dónde? La patria potestad y estos 2 contratos que vimos hoy. Básicamente va a ser la gestión y el mandato. Con permiso, que tengan buenas noches. Y gracias, licenciado, por todo su tiempo. Le agradecemos mucho, licenciado. Muchísimas gracias. Muy fino. La verdad, licenciado, muy buena clase, buena cátedra y mi agradecimiento. Muchas gracias. Le agradezco a usted también, muy fino, por sus conceptos. Así que por ahí nos estamos hablando entonces, y ojalá que cuando les llegue también miren, ahí van a tener ustedes ocasión de premiar, porque yo creo que pasan una cosa, o tal vez ya la pasaron,
de calificación del rendimiento académico. Ahí tienen ustedes la oportunidad de evaluar la gestión de las personas, pero no sé si ya la habrán pasado, pero siempre esa es una manera que tiene la facultad de llevar control de la labor que hacemos los docentes. Si no lo hicieron ahora, pues de repente en otros años va a haber oportunidad de calificar a ustedes la gestión de sus profesores. Muchas gracias por su amabilidad, por su paciencia. Con permiso. Muy feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Éxitos. Muchas gracias, muchos éxitos. Con permiso. Gracias, gracias. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Con permisito.